Radiografía y corazón. Universidad Antonio Nariño, sexto semestre. Integrantes: Slendy Gama, Naomi Giraldo, Mariana Gómez, Nicole Gómez. Tutor: Dr. Ober Rodríguez. Definición. La radiografía es la técnica exploratoria que consiste en someter un cuerpo o un objeto a la acción de los rayos X para obtener una imagen sobre una placa fotográfica. La radiografía de tórax es uno de los primeros exámenes en la valoración de las enfermedades cardíacas, que se usa también en su seguimiento. La ecocardiografía de Doppler, tomografía computarizada, resonancia magnética y angiografía convencional por tomografía computarizada son exámenes de imágenes diagnósticas que complementan la información obtenida de la radiografía de tórax. Tomando como referencia la anatomía radiológica normal del tórax, vemos que en la radiografía posterior del adulto, el corazón y los vasos mayores producen sombra cardiomediastinal. El borde derecho del cardiomediastino está conformado por 4 estructuras ordenadas de arriba hacia abajo de la siguiente manera: arteria y vena brachiocefálicas juntas, vena cava superior y aorta ascendente juntas, aurícula derecha y vena cava inferior. El borde izquierdo del cardiomediastino está conformado por 5 estructuras ordenadas de arriba hacia abajo de la siguiente manera: arteria subclavia izquierda, botón aórtico, tronco de la arteria pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Para que sea más fácil de visualizar, aquí vemos un esquema del corazón y los vasos mayores. Aquí vemos además marcada la ventana aortopulmonar, que puede ser desconocida para algunos. Este espacio es importante, queda como su nombre lo dice, entre el arco aórtico y la arteria pulmonar, y aquí podemos encontrar el nervio laríngeo recurrente y nódulos linfáticos. En la proyección lateral, el componente derecho del corazón es anterior y el izquierdo es posterior. En ella se evalúan mejor que en la proyección posterior-anterior estructuras como el arco aórtico, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aorta ascendente y descendente, el ventrículo derecho. Más específicamente, el borde cardíaco anterior representa el ventrículo derecho y la superficie en contacto con la pared torácica anterior no debe ser mayor de 1/3 de la longitud craneocaudal del esternón. Superiormente, el contorno cardíaco anterior se continúa con el tronco de la arteria pulmonar y el arco aórtico. El borde cardíaco posterior en la proyección lateral está formado por protrusiones de la aurícula y el ventrículo izquierdo. En condiciones normales debe existir un espacio retrocardíaco libre entre el borde posterior y la columna. Ocasionalmente se visualiza una opacidad triangular entre el borde posterior cardíaco y el diafragma, la cual representa la entrada de la vena cava anterior en la aurícula derecha. En esta localización, el borde cardíaco posterior normalmente debe formar un ángulo agudo al intersectar el diafragma. Tomando como referencia la anatomía radiológica normal del tórax, se debe hacer énfasis en 5 pasos de análisis radiológico en el estudio de la enfermedad cardíaca adquirida. Primero, pared torácica. Segundo, vasculatura pulmonar. Tercero, tamaño del corazón. Cuarto, crecimiento específico de cámaras cardíacas. Y quinto, alteración de los grandes vasos. Primero, pared torácica. En la caja torácica se pueden encontrar deformidades asociadas con enfermedad cardíaca como el pectum excavatum o carinatum, que puede verse en pacientes con prolapso mitral o con enfermedad de Marfan. Segundo, vasculatura pulmonar. En los pacientes con enfermedad cardíaca adquirida, la normalidad vascular más frecuente es la debida hipertensión pulmonar cardiogénica, que es consecuencia de valvulopatías mitrales y de falla ventricular izquierda, presentando signos de edema pulmonar cardiogénico. El edema por aumento de la presión hidrostática, ya sea cardiogénico o por sobrecarga, es el tipo de edema pulmonar más frecuente al que el médico se enfrenta en su práctica diaria, dada la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Cualquier condición clínica que genera sobrecarga de volumen o depresión en las cavidades cardíacas izquierdas puede desencadenar un edema pulmonar hidrostático, y es por esta razón que se le conoce como edema pulmonar cardiogénico. Es así como la falla cardíaca de cualquier etiología, infarto agudo de miocardio, insuficiencias valvulares son las causas más frecuentes. En la siguiente tabla tenemos una comparación entre la presión capilar y los hallazgos que podemos encontrar en cada una. Con una presión de 5 a 12,
va a estar normal. De 12 a 17, cefalización del flujo pulmonar. De 17 a 20, fase intersticial caracterizada por líneas septales o de Kerley, vasculatura pulmonar más mal definida, manguitos peribronquiales, hilios borrosos, signos de ala de mariposa. Y con una mayor a 25 vamos a encontrar una fase alveolar con opacidades alveolares. La alteración de la vasculatura pulmonar en hipertensión pulmonar arterial se encuentra con presiones arteriales pulmonares mayores a 30 milímetros de mercurio. Sus causas más conocidas a nivel precapilar son el tromboembolismo pulmonar, el flujo sanguíneo pulmonar aumentado, el cortocircuito intracardíaco de izquierda a derecha, el EPOC, la fibrosis pulmonar, la enfermedad de colágeno, infección pulmonar, idiopática o crónica. La hipertensión pulmonar precapilar es aquella hipertensión pulmonar que cursa con presión de enclavamiento normal. Cuando existe un aumento de la presión pequeño de 30 a 40 milímetros de mercurio de sistólica, tenemos que no hay cambios radiológicos. Cuando existe un aumento de presión moderado entre 40 a 70 milímetros de mercurio, se aprecia una disminución de la vascularización periférica manifiesta por vasos periféricos pequeños y tortuosos, vasos iliares y parailiares aumentados de tamaño, prominentes, bien delimitados, invirtiéndose la convexidad iliar por una concavidad hacia el pulmón, y también venas pulmonares disminuidas y ventrículo derecho ligeramente aumentado de tamaño. Cuando el aumento de la presión es grande, mayor a 70 milímetros de mercurio, vamos a tener que se cumple todo lo anterior y se hace evidente el signo del gemelo positivo. El aumento de tamaño de la arteria lobar inferior derecha por encima de 1,6 centímetros de diámetro. Se aprecia asimismo prominencias acusadas del tronco de la arteria pulmonar y un aumento del ventrículo derecho. Patrón de hipertensión arterial pulmonar. En la figura A vemos una radiografía simple de tórax posterior anterior de un paciente con EPOC e hipertensión pulmonar. En la B vemos un esquema de patrón de hipertensión pulmonar. Se visualiza crecimiento de la arteria pulmonar principal con las puntas de flecha negra en la radiografía y con la marca naranja en el esquema. Y se ve también un crecimiento de los hilios pulmonares, más notoriamente el derecho en las puntas de flecha blancas. La vasculatura pulmonar periférica está disminuida en número y en calibre. Cuando existe un aumento de presión sistólica notable de más de 70 milímetros de mercurio, el signo del gemelo positivo se hace evidente y consiste en que el cociente entre el diámetro del bronquio, que es la parte negra, y la arteria, que es la parte blanca, es de 1 a 2. El aumento de tamaño de la arteria lobar inferior derecha por encima de 1,6 centímetros de diámetro. Se aprecia asimismo prominencia acusada del tronco de la arteria pulmonar y aumento del ventrículo derecho. Se mantiene la relación normal entre las venas de la zona superior e inferior del pulmón, globalmente disminuidas de calibre. Patrón de hipertensión pulmonar. En la figura A vemos una radiografía simple de tórax lateral en donde se observa un gran crecimiento de los hilios pulmonares a expensas de las estructuras vasculares. Hilio izquierdo señalado con puntas blancas e hilio derecho con puntas negras. Patrón postcapilar. En estadios tempranos la hipertensión arterial pulmonar, como lo vimos, no se representa en la radiografía de tórax. En estadios más avanzados se manifiesta con la dilatación del tronco pulmonar y sus ramas principales. Primero, cuando el aumento de la presión en aurícula izquierda es pequeño, de 10 a 18 milímetros de mercurio, se evidencia. A. Patrón de redistribución pulmonar. Los vasos pulmonares y venas de los campos superiores son de tamaño igual o superior a los vasos de los campos inferiores. Se produce una vasoconstricción compensadora de los vasos inferiores y un aumento de flujo en los superiores. Este signo es el más precoz de los síntomas clínicos y por tanto de una gran importancia diagnóstica. B. El ángulo iliar formado por la vena superior derecha y la arteria inferior lobar derecha pierde su convexidad y se hace cóncavo hacia el pulmón. 2. Cuando el aumento de presión auricular es moderado, de 18 a 25 milímetros de mercurio, aparece A. Borrosidad de los vasos iliares y parailiares, que traduce la existencia de un edema intersticial peribroncovascular. También es evidente un ligero aumento de densidad radiológica, como el descrito en las bases pulmonares, debido a la acumulación de líquido intersticial.
B. Líneas de Kerley. Las líneas B son líneas cortas, periféricas y generalmente basales, que traducen el edema de los linfáticos septales o subpleurales. Hoy en día, se sabe que son debidas al engrosamiento del tejido interlobular del pulmón, es más de líquidos linfáticos, en este espacio pulmonar. Las líneas A son líneas más largas, pero más difíciles de visualizar, que se incurvan hacia el ilio y que corresponden a los linfáticos peribroncovasculares. A veces se ven mejor en la radiografía lateral. En cuanto a las líneas C, se describen como un patrón reticular basal. Se dice que nunca se han visto y algunas personas dudan de su existencia. Y C, pequeños derrames pleurales. Tercero, cuando el aumento de la presión en aurícula izquierda es notable, superior a 25 milímetros de mercurio, aparece A. Un patrón intersticial alveolar o alveolo intersticial con distribución peribroncovascular en alas de mariposa. Cuando la hipertensión pulmonar es brusca, como sucede en el fallo ventricular izquierdo posinfarto, en el taponamiento mitral por mixoma o coágulo intraauricular, en el taponamiento de las venas pulmonares, etc., pueden observarse solo los signos radiológicos descritos anteriormente, sin patrón de redistribución con concavidad del ángulo iliar ni derrame pleural. B. Derrame pleural derecho o bilateral de importante cuantía. Como otros signos del patrón postcapilar, vamos a tener un aumento del índice cardiotorácico, en donde el valor normal es de 0,5. Patrón de redistribución vascular. A. Radiografía simple de tórax postero-anterior de un paciente con estenosis mitral. B. Esquema de patrón de redistribución. Los vasos pulmonares de los campos superiores son de mayor calibre que los de las bases. Cardiomegalia global más patente de cavidades izquierdas. Consiste en una inversión de la relación normal entre los vasos apicales y basales, es decir, los vasos de los ápices son mayores o iguales que los de las bases pulmonares. El patrón de redistribución se debe habitualmente a una congestión venosa pulmonar, generalmente acompañada y o provocada por sobrecarga y fallo de las cavidades cardíacas izquierdas. Ello incrementa las presiones venosas y capilares pulmonares, provocando éstasis e ingurgitación vascular pulmonar, especialmente notoria en los vasos de los campos pulmonares superiores. Este fenómeno de redistribución vascular es evidente en la radiografía simple con presiones venosas pulmonares de 15 a 20 milímetros de mercurio, que son las presiones medidas en la aurícula izquierda. La insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de redistribución vascular, pero en los casos en que existe edema intersticial grave o edema de pulmón, presiones venosas en la aurícula izquierda son mayores a 25 milímetros de mercurio. Es difícil identificar claramente el patrón de redistribución vascular. La radiografía simple de tórax antero-posterior que se muestra es de un paciente con insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. La insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente del patrón de redistribución, pero en los casos de edema de pulmón grave, la redistribución no se aprecia con claridad, pues el contorno de los vasos está borrado por el edema alveolar e intersticial. Tercero, anormalidades de la silueta cardíaca. El tamaño del corazón por lo general se calcula midiendo el índice cardiotorácico que en la proyección postero-anterior del tórax relaciona el diámetro horizontal máximo del corazón sobre el diámetro del tórax a la altura de la cúpula diafragmática derecha, siendo el valor normal igual o menor a 0,5. Entonces se suman la distancia entre la porción más lateral de la aurícula derecha hasta la línea media y la distancia entre el borde más externo del ventrículo izquierdo. Entonces la enfermedad adquirida del corazón se puede dividir dependiendo de si existe cardiomegalia o no. Si tenemos un corazón con una cardiomegalia leve o menor a 0,55, podemos pensar en estenosis aórtica, hipertensión arterial, estenosis mitral, infarto agudo de miocardio, cardiomiopatía hipertrófica, cardiomiopatía restrictiva y una pericarditis constrictiva. Mientras que si tenemos un corazón con cardiomegalia moderada a severa mayor a 0,55, vamos a pensar en una insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía isquémica y un derrame pericárdico. Cuarto, crecimiento específico de las cámaras cardíacas.
En el cuarto paso, como ya se había mencionado, se analiza el crecimiento de las cámaras cardíacas. En esta imagen vemos un crecimiento de la aurícula izquierda, vemos que la radiografía está postero-anterior, vemos además un aumento del ángulo carinal de aproximadamente 90 grados. Este ángulo se dice que está aumentado cuando sobrepasa de 60 grados. Otro signo de crecimiento de la aurícula izquierda es la doble densidad retrocardíaca alta derecha en la proyección anteroposterior. Usualmente la aurícula izquierda no se puede ver porque es continua con la derecha y se oscurece por otras estructuras. Sin embargo, cuando el atrio izquierdo incrementa su tamaño, se puede observar un doble contorno auricular. En esta radiografía podemos observar la línea punteada negra, que es la aurícula izquierda, y la roja, que es la derecha. En estos crecimientos de atrio izquierdo también se puede presentar elevación del bronquio principal izquierdo o un desplazamiento de este en relación con el plano de la tráquea en la radiografía de tórax lateral. En esta radiografía también se puede ver lo que podría sugerir un reemplazo de válvula mitral, lo cual podría explicar la razón por la cual el atrio izquierdo se encuentra tan grande. Con respecto al crecimiento de la aurícula derecha, es una elongación mayor de un 60% del borde auricular derecho en relación con la altura total del borde cardiovascular derecho en radiografía posterior-anterior de tórax. Distancia mayor a 6 centímetros del punto más externo del borde auricular derecho a la línea media de la columna en la proyección posterior-anterior. Con respecto al crecimiento del ventrículo izquierdo, tenemos un desplazamiento de la punta del corazón hacia la izquierda y hacia abajo, que rebasa la línea medioclavicular en la proyección posterior-anterior. En la radiografía lateral vamos a tener un desplazamiento posterior del borde del corazón, mayor a 1,8 centímetros en relación con la cara posterior de la vena cava inferior, en un punto situado 2 centímetros por encima del diafragma derecho. Y con respecto al crecimiento ventricular derecho, vamos a tener un desplazamiento de la punta y del borde izquierdo del corazón, en sentido lateral y a veces ligeramente superior en la radiografía posterior-anterior. Tenemos una prominencia de la cara anterior del corazón que contacta más de la tercera parte de la longitud del esternón en la proyección lateral.